empezar a hablar. Ahora sí, ya está grabando. Listo. Entonces, bueno, muchachos, habíamos quedado acá. Con los hongos van a tener pues como varias necesidades nutricionales. Algo muy importante para los hongos es la presencia de nitrógeno. Listo. Incluso miren que él podría ser un indicador de la abundancia, la presencia de nutrientes en un suelo. Cuando en las planticas del jardín nos crece un honguito, eso significa que ese hongo, pues que ese suelo es un hongo, pues, rico en nutrientes, listo, que tiene nitrógeno, que tiene azúcares y que tiene una buena cantidad de agua, listo. Y también nos está diciendo Profe, que se contaba, ahí es donde empiezan a aparecer los líquenes, ¿cierto? sí, en las maticas de tu jardín hay. No, afuera hay muchos árboles. Yo tenía una matica en el jardín que tenía unos líquenes. Entonces, ¿eso qué les está diciendo? Que hay buena cantidad de nutrientes, pero también hay una asociación como con el pH. A los hongos les gustan los pHs ligeramente ácidos hacia básicos. Listo. Esos son los pHs que les gustan a ellos. 7, 7.5, 8. Tanto que si ustedes se fijan, cuando a uno le daban infecciones vaginales, la abuelita le decía que se colocara vinagre, ¿cierto? No directo, pues, porque se queman. Pero entonces la abuelita le decía, diluya una cucharadita de, de vinagre en 1 litro de agua. Y con eso se hace lavados en el canal vaginal, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué hacía? Que cayera el pH y que el hongo se terminara, pues, como muriendo, listo. Entonces a él le gustan esos pHs de ligeramente ácidos hacia básicos, como hasta 8. Listo, ya más bajito de 5 no le gusta tanto. Ese es un ambiente más propicio para las bacterias. Entonces, esos serían como esos requerimientos nutricionales. Realmente son sencillos. También es muy importante que haya un AW muy alto. El AW, recuerden que es la actividad del agua. Listo. Activity Water. Esa actividad del agua, por eso la A de Activity y la W de Water, de Water, bueno, como ustedes le digan en inglés, qué sé yo. Em, es una actividad que tiene que ser alta. Si ustedes se fijan, los hongos les van a crecer en lugares muy húmedos, ¿cierto? O por ejemplo, si tienen una planta o si tienen una fruta en la casa, normalmente las frutas que tienen más contenido de agua son las primeras en contaminarse o dañarse con un hongo. Pues contaminarse no tanto porque todos los alimentos están contaminados, entonces en estropearse con un hongo. Entonces, cuando hay una actividad del agua muy alta es cuando uno nota pues que el hongo tiene unas mejores condiciones para vivir. Entonces, por ejemplo, cuando les empiezan a crecer hongos en las plantas o en el suelo, eso significa que ustedes están haciendo un riego excesivo. O que esa planta o esa matera o ese suelo no tiene un buen drenaje. Bueno, o que por algún factor se está reteniendo muchísima agua. Entonces eso termina pues afectando los cultivos o las plantas en su jardín. Normalmente ellos arrancan como ellos no se mueven, como un bichito, ellos arrancan desde la raíz y normalmente son esos que hacen cambios de coloraciones en la base del tallo, café, negro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que las bacterias son las que se van hacia las punticas de las hojas. Eso pues uno lo nota mucho en las planticas. Entonces, bueno,
Sigamos. ¿Cómo son las formas de vida de los hongos? Las formas de vida de los hongos son saprófitos, que ya sabemos cuáles son, que son aquellos que viven de materia orgánica en descomposición. Este es como de los más comunes que les crecen a ustedes en las planticas del jardín. Eso es un basidiomicoта, ¿cierto? Es un hongo grandote con sombrillita. Bien, entonces ese señor es saprófito. Los hongos son saprófitos. ¿Listo? Y vamos a tener unos parásitos, unos hongos que se comportan como parásitos. Necesitan vivir sobre otro. Esto es muy importante, muchachos. Cuando uno hace control biológico, ¿saben qué es el control biológico? Alguien con vida. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces los hongos se utilizan mucho para hacer control biológico, ¿cierto? Entonces, que es que se están comiendo unos cultivos. Entonces se utilizan los hongos porque los hongos se alojan en el intestino o en las superficies de los insectos y se hace control biológico. Sin embargo, miren que hoy en día las ranas, los anfibios, están en riesgo de extinguirse en general por una infección por un hongo que se llama quitridiomicosis. Entonces están matando a todos los anfibios en el mundo. Una cosa horrible, ¿no? Eh, y ahora, este será. Mire, por ejemplo, Colombia está lleno de quitridiomicosis. No vayan a pensar que en estos lugares no da, es que no los han reportado. Hay aplicaciones, muchachos, que se especializan en eso. Es muy importante enseñarle a la gente a identificar la quitridiomicosis y hacer estudios e investigación de qué tanta quitridiomicosis hay en sus regiones. Y sobre todo en un país como Colombia, que está lleno de anfibios. Entonces, para poder cuidar esa diversidad biológica, es muy importante eh, enseñarle a las personas a identificarlo para reportarlo, porque esa vaina se regó por todo el mundo, es una cosa horrible. Y recuerden que Colombia está dentro de los países con más anfibios. No recuerdo, pero sí tenemos más de 700 especies de anfibios, entre ranas, sapitos, cecilias, estas lagartijitas que son como salamandras, anuros, bueno, entre anfibios en general, ¿listo? Entre anfibios. Entonces es muy importante pues que... No, eso no nos sirve. Entonces es muy importante pues como entender eso. En este caso, cuando viven sobre, eh, sobre otro organismo y le hacen daño, entonces los llamamos eh, parásitos. ¿Listo? Chicos, acá no los reportan tantos. Ustedes, el que quiera, podría hacer una investigación de reporte o aplicativos. Hay aplicaciones. Mandar a hacer aplicaciones no es tan costoso. Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, alguien dice, no, eso no sirve de nada, profe. Las aplicaciones de reporte son súper útiles. Yo les cuento de la aplicación, de los grupos de investigación con la que nosotros trabajamos. Este profe arrancó con este aplicativo móvil y ya tiene un equipo de trabajo como de 15 personas.
nosotros tenemos una, pero la bajamos. Pero el plan es volverla a subir, que sería esta aplicación, que es para reporte de maltrato animal. Pero bueno, ojalá ustedes miren esas opciones, pues, como de, ¿de qué? Como también como de ingresos y sostenimiento. Pero bueno, sigamos. Entonces queda claro eso de parásitos y saprófitos. No hay ninguna pregunta con eso. Listo. En esas formas de vida, uno los puede ver solitos, listo, creciendo solitos, o puede ver asociaciones simbióticas. Esas asociaciones simbióticas ya las habíamos hablado alguna vez. Cuando se unen con algas, eso ya les dice que la humedad es muy alta. Listo, eso ustedes lo van a ver en abundancia en el bosque húmedo tropical. No sé si vieron el libro que les mandé. ¿Vieron el libro que les envié? El de bosques húmedos tropicales. ¿Hay alguien? Sí, profe. ¿Y vieron el librito que les mandé? Profe, yo la verdad no he tenido tiempo. Ah, bueno, pero ahí está. Ojalá se lo lean y lo disfruten, muchachos, porque el bosque húmedo tropical es de los ecosistemas más hermosos que hay en el mundo y creo que es de los principales ecosistemas que hay que cuidar. Acá se están volviendo en monocultivos. Hoy, muchachos, en la tarde vamos a dar una conferencia, como un videoforo realmente. Realmente es un videoforo. Se los voy a mandar ya para el que pueda ir. Y vamos a hablar de esas cosillas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos mucho bosque húmedo tropical, pero uno de los problemas es que los cultivos están haciendo pues que los erradiquemos. En el bosque húmedo tropical, como es un bosque con tanta humedad, también hay muchísima variedad, pero muchísima variedad de, de hongos y de relaciones simbióticas entre hongos y algas. Bien, el otro es uno muy famoso y muy popular para ustedes. Creo que ustedes tienen ya maestría en micorrizas, entonces me lo voy a pasar. Listo, que es esa asociación entre el hongo y la planta en su raíz, formando unos nódulos que le van a permitir hacer una mayor absorción de nutrientes a la planta y ambos se terminan pues beneficiando. Los hongos entonces, así súper rápido, van a tener dos formas, listo. Una va a ser levaduriforme y otra va a ser eh, una estructura hifaria, es decir, una que se caracteriza por formación o reproducción asexual y una por reproducción sexual. Y lo otro es que esas hifas pueden tener un solo núcleo y dentro de ese núcleo vamos a tener una forma haploide, listo, que es una forma trabajadora, es la forma que utilizamos para la industria, para empezar a producir algún recurso y básicamente es porque expresa casi todo su contenido genético y otra forma diploide que es muy perezosa, que no le gusta hacer nada, listo. Y que, bueno, esa forma que utilizamos en la industria no esconde sus genes, casi que los expresa todos, entonces por eso es tan importante pues como en la industria y por eso son tan juiciosos, que yo les he dicho varias veces que los hongos son extremadamente juiciosos en ¿qué? En la
a la hora pues como de ponerlos a trabajar. Entonces son muy buenos fermentando, son muy buenos haciendo biotransformaciones, son muy buenos haciendo bioremediaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y además que son muy juiciosos pues y no dejan pues que las cosas se contaminen, es difícil que se contaminen. Bien, esa forma eucariótica puede ser heterocariótica o homocariótica, ¿listo? Entonces puede tener dos formas o una sola forma en la que exprese la información que contiene. Eso ya ustedes lo saben pues por biología. En esas formas levaduriformes pueden ver a veces un flagelo. Chicos, ese flagelo no sirve para moverse. Listo, ese flagelo sirve para unirse al sustrato. Después de que se une al sustrato y empieza una fase multicelular, ese flagelo se pierde. Listo, y ya lo que va a empezar a desarrollar son micelios vegetativos, que son los que le van a servir para absorber los nutrientes. Listo. Normalmente esos flagelos se van a asociar a las zoosporas, que habíamos dicho que en los hongos las esporas son con fines reproductivos, diferente a las bacterias que son con fines de resistencia. Las zoosporas en los hongos son estructuras, muchachos, eh, asexuales. Eh, y su fin es, sí, es más bien como asociada a su locomoción, pues cuando viajan, pero lo más importante es la propagación. ¿Quién más tiene zoosporas? Que tal vez ahí hay como una relación, las algas, listo. Entonces con las algas también van a tener zoosporas. Y esas zoosporas están provistas de ese flagelo. Yo las veo más como unas estructuras para adherirse como a un sustrato, listo. Lo más importante entonces es en un hongo va a ser esa pared celular en términos industriales. Los hongos en su estructura van a tener polisacáridos, listo. Los más importantes son los betaglucanos. Esos betaglucanos tienen infinidad de aplicaciones industriales. Eso es otra de las cosas que ustedes pueden aprovechar en la industria. Lo que pasa es que los betaglucanos sí son difíciles de extraer. Listo, es relativamente costoso pues como su extracción. Pero uno de los grandes intereses en la industria son los betaglucanos. ¿Para qué utilizan betaglucanos, muchachos? Vean, ustedes han visto cuando la abuelita les dice que se va a tomar la glucosamida. Esa glucosamida, que es todo lo que utilizan para las articulaciones, eso tiene betaglucanos. Listo. Los betaglucanos los utilizan en los medicamentos que sirven para la cicatrización. Entonces los betaglucanos tienen una gran utilidad en la clínica, en la industria farmacéutica. Por eso es muy importante eh, aislarlos. Listo. Entonces, en la industria farmacéutica tiene muchísimos. En la industria cosmetológica tiene muchísimas aplicaciones también. Eh, Esa es otra. Y los betaglucanos son muy importantes porque me van a ayudar a clasificar los hongos. Listo. Esa es como otra aplicación. En relación a los betaglucanos, muchachos, los hongos ustedes van a utilizar, ves que van a ver, más que van a utilizar, van a ver que los utilizan mucho como coayudantes en tratamientos para el cáncer. Chicos, un coadyuvante no es un medicamento, tampoco es un tratamiento, pero se ha demostrado, muchachos, que
que ciertos componentes de los hongos son coayudantes, ayudan a que uno se mejore pues como en el, pues aporte como en ese tratamiento como para tener una mejor respuesta contra el cáncer. Por eso ustedes van a ver tanta pelea en relación al ganoderma. Ese hongo sí tiene propiedades coayudantes para el cáncer. No es una cura, no es un tratamiento, listo. Van a tener algunos mananos, van a tener quitina, listo. Algunos hongos pueden tener melanina, listo. Esos que tienen melanina normalmente terminan parasitando o infectando eh, animales, van a tener polipéptidos. Los hongos no tienen celulosa verdadera. Ellos se comen la celulosa. Entonces ellos van a tener, son enzimas tipo celulasas. Bien, los hongos son muy celulolíticos. Entonces ellos en su pared no tienen celulosa. Bien, eso es importante pues como saberlos, ¿no? No es como una planta que sí tiene celulosa. Los hongos se parecen, yo creo que más a nosotros que a los vegetales. ¿Listo? Entonces hay varios tipos de componentes en su estructura, pero el más importante es el betaglucano. ¿Listo? Bien, no hay duda con eso, todo súper claro. Cuando los hongos tienen hifas, entonces esas hifas van a organizarse con hifas no septadas o hifas septadas. Los septos en las hifas le van a permitir a los hongos el paso de los nutrientes a través del protoplasma. ¿Listo? Ese septo también le permite como conservarse. Cuando el hongo no está septadito, si se parte, pierde todo su protoplasma. Pero acá, como está septadito, si se parte en un extremo o en algún lugar, eso le va a ayudar a conservar esa hifa o ese micelio en caso de daño. Claro, porque cada cierta distancia, por así decirlo, el micelio tiene un septo, entonces si se parte en la puntica, se pierde el contenido de la punta, pero el que está del septo anterior hacia atrás no se conserva, no se daña. Listo. Entonces, ahí tienen pues como esa estructura pues que es como importante. Entonces, tienen septos. En los basidomicotos, además pues como ese paso de protoplasma y nutrientes, también va a ayudar a la migración de otras estructuras asociadas a su núcleo que le van a permitir mantenerse dicariotas. ¿Listo? Y les va a ayudar a formar unas estructuras que se llaman basidiocarpos. Entonces, lo que hacen básicamente es ayudarle a complejizarse. Los hongos, para mí de todos los microorganismos, los hongos son los más complejos y los más eh, difíciles de entender. Eh, los basidios son estos hongos que tienen paragüitas. Listo. Aquí en Colombia, muchachos, no hay casi micólogos, para que lo piensen como una opción de posgrado, la micología. No hay casi, son muy poquiticos. Eh, y no hay casi micólogos moleculares, hay micólogos taxonómicos. Entonces, para que lo piensen dentro de sus opciones de especialización. Bien, entonces, esto hacen esos señores hongos. Dentro de sus estructuras, entonces tenemos una estructura que era la estructura por la que preguntaban, creo que la clase pasada, que era un talo, listo. Entonces un talo va a ser un conjunto de hifas, listo. Ese conjunto de hifas
se empaquetan y van a formar esa estructura que vamos a llamar talo o micelio. Entonces un micelio es un conjunto de hifas. Esta es una hifa. Cuando yo empaqueto muchas de esas hifas, voy a formar un señor protoplasma, voy a formar un señor micelio o talo. Entonces, ¿qué es una hifa? La hifa solita es esta vaina que tiene una pared y en su interior tiene el protoplasto, o sea, como el citoplasma. Bien, pueden ser septados o aceptados. Este sería aceptado, septo, septo, entonces este sería un segmento, este sería otro, y este sería sin septos. Miren que si este se parte, se pierde su contenido y se muere, mientras que este se puede partir, piquiti, piquiti, pero de aquí para atrás se conserva la estructura. Entonces son unos hongos muchísimo más resistentes. ¿Listo? Los tipos de talos pueden ser miceliares, levaduriformes, listo. Eh, y otras unidades, pues entonces que van a ser otras estructuras que van a ser plasmodios, no plasmidios, que ya recuerden que eso es otra cosa. Listo. Entonces, un talo miceliar va a estar formado por unos señores cinemas. ¿Qué es eso? Entonces es un paquete más grande de micelios unidos. Entonces, ¿qué es? Micelio unido a micelios, unido a más micelios, y van a formar una estructura más gruesa que se llama eh, cinemas. Listo. Vamos a tener otros tipos que se llaman rizomorfas, que son los que forman las micorrizas y le permiten adherirse a las raíces para formar entonces como asociaciones. Vamos a tener unas asociaciones que hacen como unos tejidos o unos falsos tejidos, como esas carnosidades que tienen eh, los hongos, que se van a llamar eh, pleténquimas. Entonces son como estructuras tisulares o falsos tejidos, donde no se forman como en talo, como palito, como una proyección, sino que se engruesan, que también los van a ver mucho en los jardines. Esos hongos que parecen más como líquenes, esos tienen esos falsos tejidos, que son los pleténquimas. Y bueno, luego están las unidades funcionales, que son los componentes estromales, que son las estructuras que le confieren pues como funciones al hongo. Esos serían como los estromas. Vamos a tener unas estructuras de resistencia. Bien, esas resistencias son resistencias a la desecación, por ejemplo, cuando disminuye la actividad del agua o cuando están en ambientes que no son eh, tan húmedos. Entonces, claro, el hongo puede desarrollar unas estructuras de resistencia que se llaman esclerosia. Esa es su estructura de resistencia. Y, y eso les permite, pues, como de cierta manera, conservarse o mantenerse en lugares, pues, donde el ambiente es muy hostil. Y se quedan esperando que el aire o que llegue agua, ¿cierto? Que la humedad aumente en el lugar pues donde ellos están. Vamos a tener otras estructuras que se llaman apresorios. No se aprendan esos nombres, ¿para qué? Pero normalmente son estructuras de fijación o de aumento de la superficie. Listo. Para los organismos es muy importante aumentar las superficies. Cuando aumentan las superficies, entonces van a tener una mayor disponibilidad o posibilidad de absorber nutrientes. Listo. Esas serían pues como eh, las otras estructuras. Y hay algunos que tienen hifas depredadoras. Chicos, hay hongos que de cierta manera son como hongos carnívoros. Listo. Ellos lo que hacen es que atrapan protozoos.
Entonces, cuando los atrapan, por ejemplo, aquí se ve, cuando los atrapan, los engarzan como en ellos, los dejan como enredados en ellos, y lo que hacen es que empiezan a absorberle pues como sus nutrientes. ¿Listo? Entonces, hay unos hongos que tienen hifas depredadoras, como que las proyectan y terminan enredando a los protozoos y pues microorganismos más pequeñitos que el hongo y terminan pues depredándolos. Bien, eso es bacano, pues es raro, pero es raro. El aparato vegetativo entonces es el equivalente de la raíz, ¿listo? Que son todos esos micelios vegetativos. No está muy bien diferenciado, listo, no está muy bien vascularizado. El que está diferenciado y más vascularizado, es decir, le llega más protoplasma, es el aparato reproductivo, que es el que asociamos al micelio aéreo y sirve para la dispersión. De ese ya habíamos hablado. En sus punticas o en sus extremos van a tener especializaciones que son las formaciones de esporas. Esas esporas pueden ser sexuales o asexuales y lo que hacen es que les sirven para la dispersión, para colonizar otros lugares, otros animales, otras plantas, listo, otros ambientes. Bien, entonces esa parte queda pues como clara. Las levaduras entonces van a tener unas pseudohifas que son proyecciones pues que les van a permitir adherirse, estabilizarse, listo, cambiar a su otro dimorfismo, entonces pueden estar o tener dimorfismos sexuales de ser levadura o de ser un hongo micelar, listo. Básicamente pues es como eso, es como cuando el ambiente no está como muy propicio o hay ciertos cambios en el ambiente, entonces él prefiere, en vez de ser un organismo que forma una especie de tejido, dice, no, yo mejor me quedo unicelular y me propago de manera unicelular para garantizar que alguno de ellos entonces puede pues como generarle algún tipo de éxito si el ambiente se pone pues como muy hostil. Listo. Esa sería pues como la característica. Cuando el ambiente se pone muy favorable, entonces lo que hacen es que sacan una hifa, en el caso de aquellos que pueden generar una hifa, listo. Y al generar una hifa, entonces van a formar el talo y van a formar la estructura compleja o mohosa del hongo, listo. Este normalmente se reproduce de manera sexual y esa manera de reproducción entonces va a ser mediante gemación, listo. Estructuras reproductivas hay un montón. Pueden fragmentar sus hifas los que son MOS, listo. Entonces, esas estructuras que van a salir de las fragmentaciones de sus hifas van a ser las artrosporas, las clamidiosporas, listo. Las artrosporas es una división de las hifas, como si se partiera un septo. Las clamidiosporas es cuando separan la pared y se separan y se van para otro lugar. Entonces se separa la pared, no es que salga otro. La artro es que se divide y sigue siendo parte como de la hifa. Y la clamidiospora es que se divide de la hifa y se puede desprender de ella porque se desprende su pared y forma otra estructura, listo, en otro lugar. Vamos a tener la división por fisión, vamos a tener la gemación, que esa ya la vimos en las levaduras, o cuando forman yemitas, para que salga otro septo. Entonces, así terminan pues haciendo división por gemación y el hongo empieza a crecer. Listo. Vamos a tener la esporulación que forman esporas en las punticas de esos micelios y son los que se van a desprender para colonizar otros escenarios. Miramos acá, si de pronto, otros ambientes.
Acá están. Estos pues es un basidio, pero mírenlos acá cuando son microscópicos. Listo. Hay muchas formas. En los aspergillus, miren todas las que tienen. Cada bolita es. Entonces, esto se dispersa como si fuera un dientecito de león. Y al dispersarse, entonces le permiten al hongo propagarse. Bien, listo. La reproducción sexual es cuando se unen dos núcleos compatibles, o sea, que pueden mezclar su material genético. Eh, en los basidiomycetos, este tipo de reproducción. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El hongo va a liberar esos núcleos, esos contenido genético que está en sus micelios, que es monocariótico. Y al encontrarse, entonces lo que van a hacer es que van a fusionar sus núcleos y van a permitir diversificar su material genético. ¿Listo? Entonces esa sería pues como la formación. Fusionan sus protoplastos, es decir, fusionan sus paredes y después de fusionar sus paredes, fusionan su material genético. Y al fusionar su material genético, entonces, pues muchachos, va a tener un hongo que va a ser mucho más resistente porque tengo las propiedades o las características de dos hongos que antes eran monocarióticos. Listo. Eso les va a conferir muchísima resistencia. Bien, eso sería pues como la reproducción, como la forma en la que mezclan su material genético para diversificarse y generar pues también como muchas más eh, especies. Listo. En el hongo grandote, que es el basidiomicota, entonces van a tener esas estructuras de micelios basales, ese tallito se llama estípite. Bien, esa parte superior de sombrillita es el pileo. Y por debajo, lo que preguntaba la clase pasada, Luisa, es el himenio. Listo. Esa parte que es la zona más fértil o más reproductiva, que Luisa decía, ¿qué es eso que le salió? Eso es un montón de estructuras reproductivas que se están proyectando para poder, eh, ¿cuál es el objetivo de eso? Pues colonizar nuevos ambientes. Pues normalmente uno lo que está haciendo es mantener la especie. Y yo creo que ahí ya les conté todo lo de los hongos, pues como muy por encima, eh, para no complicarnos pues como con estas estructuras sencillitas. La clasificación pueden ser en asexuales, que son los deuteromicetos, es decir, esos hongos no van a formar estructuras complejas de reproducción, sino que siempre se reproducen por fisión binaria o por gemación. Listo, son completamente asexuales. Y los otros pueden ser sexuales o asexuales. Los primeros son completamente asexuales. Listo, que son los deuteromicetos. Un hongo asexual, deuteromicetos. El resto van a tener ambas formas, ese dimorfismo. Listo, entonces voy a tener varias clases de hongos. Los citridomicotas, los cigomicotas, los ascomicotas, los basidios y los deuteromicota. Deuteromicota asexuales. Los otros dimórficos, listo, tienen dimorfismos eh, sexuales, pueden reproducirse de manera sexual o asexual. Listo, entonces acá hay un ejemplo de un citridomicota, los basidiomicotas que ya les dije, muchachos, que son los más populares por los cuentos de los gnomos, ¿cierto? Que son los que tienen sombrillita, porque el resto son muy microscópicos. Bueno, como esa característica. Y listo, chicuelos, hemos terminado. Ha sido un gusto. Dudas, reclamos, sugerencias, Profe, ¿cómo eres? Cuente. acá en una materia pues de mi casa, pues yo creo que es un hongo, no sé si sí sea, pero es como si fuera con la sombrillita, pero la sombrillita, la coquita es como para arriba.
Ah, sí, 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 esas son como sus estrategias de reproducción, están como invertidos. Dejan ese himelio hacia arriba como para que el viento los disperse mucho más fácil. Pero sí, sí, es un honguito. Ah, y es bueno dejarlo ahí, profe, o qué. Pues eso depende, hay gente que los quita, es que porque le roba las energías a las plantas. Yo normalmente los dejo, yo los dejo porque yo los dejo normalmente porque ayudan en los ciclos del nitrógeno. Entonces, a mí me parece antes que contribuyen al aprovechamiento de los nutrientes y enriquecen el suelo. Además que el ciclo de vida de ellos ahí en las materitas de la casa es muy cortico, o hace muchos días está en tu casa. Sí, profe, ya lleva por ahí 20 días, si no Sí, es más. yo los dejaría. Ese tipo de hongos, Camila, no es parásito, es más aprófito. O sea, ahí hay mucha materia orgánica, entonces lo que está haciendo es comerse la materia orgánica. El que deberías de quitar son los que son tipo moho, que tú los ves en el suelo, pero pues ya eso es imposible de quitar, uno cómo arranca eso del suelo. Los que son tipo moho, pues a ver, pero pues, Profe, ah, una pregunta. Pues no sé si ya lo mencionas, qué pena. Uno como distingue si, por ejemplo, si el hongo es como venenoso o algo así, pues a simple vista. de los basidomicotas. Espérate, yo le respondo a Camila. Camila, si lo ves así, si ves esto que se ve sobre el suelo, si es este tipo, ese sería bueno quitarlo. Ese enferma la planta. Listo, estos que son moho. Pero si es un basidiomicota, es decir, algo como esto, ese no le importa la planta. Listo, él está alimentándose de materia orgánica en descomposición. Eso significa que tienes un suelo muy rico. Listo, el que pusiste ahí. Camila, ¿sí viste la diferencia? Sí, profe, Lore, gracias. dale, Camila. Lore, esa pregunta es compleja, ¿cierto? Porque a la gente le gusta ir a comer hongos tipo basidomicotas. O sea, estos que tienen sombrillita. eh, y como cogerlos en el monte. Yo no haría eso. Listo. Los hongos son muy difíciles de clasificar, muchachos, pero no se imaginan lo difíciles que son. Entonces, normalmente cuando ustedes se comen eso y tienen alucinaciones, ya están envenenados, o sea, se están intoxicando. Y las sustancias que ellos liberan son sustancias de a veces no retorno, o sea, uno latino consumiendo drogas no es como muy bueno, porque los latinos tenemos muchos genes esquizoides. Yo no sé si ustedes tienen amigos marihuaneros, pero el marihuanero normalmente es muy esquizoide. El marihuanero se para en una acera, usted le dice, parce, acompáñame por los tenis a la casa, y le dice, quédese acá en la puerta, de abajo, y llamar, hey, parce, baja pues que miras a gonorrea ya como me está mirando, me piro que se le habrá perdido, ¿cierto? Piensan que los están persiguiendo a toda hora, como si fueran el centro del universo. Yo, Profe, con Talu, ¿cómo se llama eso? los latinos tenemos mucha predisposición a trastornos esquizoides, esquizofrénicos. Profe, no, pues no era para No, la diferencia, y vi unos rojitos. Entonces iba con una amiga, entonces ella me preguntó, entonces me acordé. no, yo normalmente es ni tocarlos ni metérselos a la boca,
Los que utilizan como para intoxicarse y tener alucinaciones normalmente tienen un halo verde por debajo. Pero los hongos, muchachos, son de lo más difícil de estudiar. En Colombia hay muy poquitos micólogos y es complejísimo estudiar y clasificar los hongos. Incluso hay diplomados y hay especializaciones nada más en hongos comestibles. Yo pensaría que lo de los hongos comestibles ya es que están separados y uno los tiene en un cultivo. Pero pues de que yo me fui al monte a cogerlos, es bien complejo. Yo les recomendaría no tocarlos o por lo menos no metérselos a la boca. Los hongos son muy, pero muy tóxicos eh, y son de no retorno. O sea, cuando yo estaba en asistencia, yo no trabajaba con psiquiatría, pero pues tenía los amigos psiquiatras y todo eso. Los hongos son muy de no retorno, o sea, son de vuelos difíciles y de rayes duros, o sea, de difíciles de sacar a alguien ahí. Normalmente son alucinaciones muy naturales, entonces debe ser muy bonito cuando es un buen vuelo o un buen viaje, pero hay un día en el que si te coge, te dejan ahí con tu loquera. Y yo creo que nadie quiere ser loco, ¿cierto? O de pronto sí. Lo bueno de ser loco es que uno no se da cuenta. El problema es para la familia. Entonces, no, son de mucho cuidado, son muy tóxicos y no solamente pues en el asunto que afectan al sistema nervioso central, sino en otras enfermedades. Son muy hepatotóxicos, gastrotóxicos, nefrotóxicos. Entonces son de cuidado, de mucho cuidado. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, pero no es de eso, sino sobre las notas. Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué nota te falta, oíste? Profe, pues el taller 1 que ya te hablé Pero con lo que acabaron de enviar, pues, lo enviaron hace poquito. no, sí, con Keiris y te dijimos que ella no nos, pues, o sea, no nos habían anotado, pero Ah, ella ya bueno, habló pero con el compañero y ya pues resolvieron eso. Y a ella la sí, nota sí le aparece 5. acá estoy viendo, pues, que sí lo reenviaron. Bueno, pero Tatiana, para mí era muy difícil, pues, si no los anotan en la portada, saberlo de la nota. Los que me enviaron apenas las, como los talleres para terminar de ajustar las notas, eh, enseguida se las cambio. Listo, Profe, Listo, cuente. profe. ¿me podía reenviar las cosas? Yo te había comentado lo del trabajo del ¿qué? El microscopio. Que lo había mandado y como que no te llegó desde hace Sí, pues rato, como el 26 de reenvíamelo. septiembre. Y sos vos el que lo mandó, es que un correo el que ya no tiene acceso. No tiene acceso. Sí, había alguien que me dijo, no, es que yo ya no tengo acceso a ese correo. Ah, no, no. No, pues yo les creo que nos puedo hacer, reenvíenlo. Sí, para subirles hoy la nota, ya que el viernes sea uno o dos personas, pues los que quieran madrugar a terminar de hablar de las notas, pero ya, yo creo que ya hoy finish, no va más con esta vaina. Profe, Hágale, y la pues. nota número 5 todavía no la ha subido. No, Ah, bueno, ok. tan bueno, hoy hablaron un montón. Profe, monté eso para ver cómo nos fue. Pues ya saben cómo les fue a estas alturas, ya saben cómo les fue. Pero Ya todos saben que ganaron. Por ahí hay unos pues que sí no tienen nota, pero pues hay gente que no ha aparecido. Pero bueno, ha sido un gusto, muchachos, ha sido un gusto conocerlos virtualmente y conversar con ustedes durante este semestre. Que les vaya muy bien. profe, muchas gracias. Qué clases tan buenas. A ustedes.
Que les rinda y mucho Muchas gracias, Por profe. a ustedes, sus muchos clases. éxitos en todas las cosas de su vida. Igualmente, profe. Bueno, chaito. Profe, hasta luego. Profe, Muchas entonces gracias. el viernes no nos conectamos. No, yo Gracias, voy a profe. hacer como la videollamada para estar ahí por si alguien todavía tiene como dudas con las notas. Aunque si nos podemos como escribir, sería pues como bueno. Pero ¿qué? Pero si alguien ya como que nada para terminar de rectificar, como ahí vení, miremos en el correo, miremos si lo enviaste, ¿cierto? Ya como ese día como para quien falta. Y ya, no, ya el viernes para que descansen. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, chicuelos, que les vaya muy bien, son libres. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.